¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar en esta continuación de la lectura del Evangelio de San Lucas para preparar nuestro corazón en el encuentro con el domingo que viene, que ya es el domingo 30 del tiempo ordinario. Tenemos una lectura fascinante donde muchos teólogos opinan que realmente estas dos figuras que presenta Jesús en su parábola serían el resumen de todo el Evangelio de Jesús. Es decir, que es las personas que aceptan la salvación como regalo o que buscan salvarse a sí mismas. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Preparados con nuestras Biblias, Lucas capítulo 18 del 9 al 14. La semana pasada, que no pude estar con ustedes, sin embargo, ustedes pudieron hacer su propio recorrido y en la Eucaristía Jesús proponía una parábola y decía que les dijo esa parábola para enseñarles que era necesario orar siempre y sin desanimarse. Orar siempre y sin desanimarse. Y en el contexto de la liturgia nos hacía entender que esa oración era producto de la fe, ¿sí? Aquella persona que una dimensión esencial de la fe es la oración. Dentro de la liturgia nos hacía pensar que también la oración como una lucha desde la lectura del Éxodo. Y ahora, continuando con el tema de la oración, un tema muy central en todo el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio donde Lucas más presenta a nuestro Señor orando, ¿sí? Y hasta llega un momento donde le dicen, enséñanos a orar, ¿sí? Enséñanos a orar. Y continuamente Jesús se retira a noches en oración solamente con su Padre. Después vamos a ver que este tema es tan esencial para la comunidad cristiana, que todo Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del evangelista, habla de la oración. Totalmente siempre suceden cosas cuando está orando. Sucede la liberación de Pedro cuando se está orando. Sucede la venida del Espíritu Santo cuando se está orando. En fin, el tema de la oración en Lucas va a ser muy esencial, y hoy vemos cómo Jesús nos regala esta parábola. Bien, pues espero que todos estén listos y vamos a iniciar invocando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no tan solo nos concedan el conocimiento del cual vamos a pedirle a Dios que nos conceda, sino también la gracia para transformar, que este conocimiento nos transforme nuestras maneras de ser, de pensar y de actuar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues hoy quisiera usar esa oración, de esas 7 peticiones, tomándolas desde el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, del Padre Nuestro conocido, porque Jesús mismo nos pidió orar. Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces estamos con nuestras Biblias y estamos en el capítulo 18 y en el versículo 9. Y la vamos a dar la lectura. La liturgia siempre va a decir en aquel tiempo, ¿sí? Aunque no es porque como ayudar al lector que se va a sentar y va a escuchar por primera vez la lectura, bueno, va a decir en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola, ¿sí? El famoso in nihilo tempore, en aquel tiempo. Sin embargo, sabemos que en la liturgia ese en aquel tiempo se hace presente, es que Jesús nos está dirigiendo esa parábola a nosotros que estamos ahí congregados, que ahí hay apóstoles, ahí está la muchedumbre, ahí hay fariseos, ahí hay publicanos, ahí hay de todo en la congregación. Y eso es lo que dice, y refiriéndose, ¿sí? En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Así dice la liturgia, la traducción de la liturgia. En nuestra Biblia dice, y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo esta parábola.
Sí, entonces voy a repetir. Ahorita pues vamos a hacer un traslado históricamente, pero cuando se proclama en la escritura, pues ahí dice, y dijo esta parábola por algunos justos, ¿verdad? Algunos que se tenían por justos. Y ahí estamos los que continuamente nos justificamos a nosotros mismos. De hecho, como introducción, podría decir que Jesús usa esta parábola para advertirnos que hay peligro en la oración, ¿sí? Cuando no se hace propiamente, hay peligro en la oración. Creo que es uno de los mensajes más fuertes de este pasaje del Evangelio. Y segundo, que hay una tendencia del ser humano en compararse con los demás. Continuamente estamos mirando, volteando a ver al otro, cómo va, qué hace, qué está, en qué dirección, para yo también hacerlo o deshacerlo, o sentirme superior o sentirme inferior. De todo tenemos en esta villa del Señor. Y entonces dice, y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Entonces ahí está, ahí está. Ahora, recuerden bien esta parábola. Y en la parábola esperemos que parece ser que todo va bien y da un giro. Va a haber una sorpresa. Y versículo 10. Dos hombres, nos cuenta esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Termina la parábola y Jesús añade, les aseguro que este último, el pecador, volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esta es la lectura que tenemos este domingo que viene, y hoy casualmente es el 18 de octubre, en este martes, que es originalmente transmitido este estudio, y hoy es el día de San Lucas. Hoy la iglesia celebra a San Lucas. Bien, ¿qué podremos decir de este pasaje tan interesante, tan hermoso? Y como decía, creo que es una clave en todo el Evangelio de Jesús, ¿sí? En este capítulo 18. Entonces, vamos a ver, dice, puedo repetir, se refiere a algunos que se tenían por justos. Entonces, aquí la palabra justos es una palabra muy interesante que después San Pablo va a utilizar para decir la justificación. Jesús nos justificó, y va a haber un problema después en la interpretación con nuestros hermanos protestantes sobre esta palabra, que San Lucas utiliza el verbo, la palabra dikaios en griego, que de ahí viene ser justificado, ¿sí? Ser justificado. Así, de una manera sencilla, la justificación es el perdón que recibimos de parte de Dios a través de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que posibilita la relación con Dios. Es eso, ¿no? Entonces, alguien que se tenía por justo a sí mismo, ¿sí? Alguien que dice, yo estoy bien en mi relación con Dios, yo he sido perdonado, y de ahí habrá que tener como nuestras preguntas. Dice, y despreciaba a los demás. Dicen, despreciaba a aquel que no estaba justificado. Vamos a ver a quiénes son esos demás, porque cuando enumera a esas 4 personas, se refiere a esos demás. Y entonces dice, dijo esta parábola. Y dice, habla de 2 hombres que subieron al templo. Recuerden que en Jerusalén el templo está en una montañita, ¿sí? En una montañita. Y entonces es decir, se sube al templo, ¿verdad? Subieron al templo y dice, para orar.
Entonces, esta es la indicación. Continuamos con el tema de la oración que miramos en la semana pasada acerca de orar con siempre y sin desanimarse. Y ahora dice que hay peligros en esta oración. Y dice que el que sube es un fariseo y un publicano. Entonces, aquí está, de una manera comienza Jesús muy bien y diciendo, bueno, pues el fariseo, pues sí, ora, ¿no? Él es un maestro en la oración, ese es su deber, orar. Pero el publicano que sube también a orar es un poquito raro, ¿no? ¿De cuándo acá los publicanos van a orar si son unos pecadores, están expulsados, ¿sí? Ya no tienen la gracia de Dios, están explotando a su pueblo? Entonces dice, y el fariseo, y habla de la forma en cómo los fariseos oraban, de pie, oraba en voz baja. En la traducción de la liturgia va a decir oraba así en su interior. Sin embargo, las palabras que nos ayudan en griego no exactamente dice que habla en voz baja, ni que oraba en su interior, sino prácticamente dice que oraba a sí mismo. De hecho, en la traducción en inglés dice spoke this prayer to himself. Decía esta oración a sí mismo. La traducción en este caso en la liturgia en inglés está mucho mejor que en el español. Y el griego precisamente habla de eso, que esta oración la hacía a sí mismo. No tan solo en voz baja, no tan solo en su interior, sino es una oración que se dirige a sí mismo. Se dice a sí mismo esa oración. Eso es lo interesante que Jesús nos presenta. Y atención, dice, Dios mío, se dirige. Que más bien sería aquí el Dios mío, creo que el español le pone el mío, en el griego no está, y nomás sería prácticamente oh Dios, ¿sí? Oh Dios, la expresión, oh Dios, te doy gracias. Y aquí la oración parece muy bonita, ¿sí? El publicano también le dice oh Dios, ¿sí? En la traducción dice Dios mío. Los dos, tanto el publicano como el fariseo, se dirigen a Dios de la misma manera, ¿sí? Oh Deus en griego. Oh Dios mío, como decimos en español. Y después veamos la oración del fariseo. Y dice, te doy gracias. Y recordemos que anteriormente, en el capítulo anterior, nos había hablado y nos había dicho Jesús que uno de los que habían sido sanados de los leprosos regresó para dar gracias. Y de hecho dice Jesús, ¿y dónde están? ¿Qué no eran 10 los leprosos? ¿Dónde están los 9? Tan solo uno ha venido a dar gracias, ¿sí? Y entonces dice aquí, te doy gracias. Parece ser que su oración va bien, porque Jesús ya ha dicho que la acción de gracias es algo muy importante en la oración. Te doy gracias. Y atención, porque no soy como los demás. Entonces, su atención se la está diciendo a sí mismo, pero está mirando a los demás. Por eso dice, Jesús se tenía por justo y despreciaba a los demás. Y entonces empieza a mirar hacia los demás, no soy como los demás hombres, que son ladrones. Ladrones, aquí la palabra ladrón en griego, más bien se podría traducir como un hombre codicioso, ¿sí? Ambicioso, pero violento. Es decir, que tanto es su codicia y tanto desea obtener más, que se hace violento y que asalta y se vuelve un ladrón. Eso es prácticamente lo que el griego, la palabra que se utiliza, está diciendo. Entonces no es un ladroncillo, por decirlo así, cualquiera, sino es una persona codiciosa, avaricienta, que incluso por satisfacer esa codicia, esa pasión tan grande, roba, ¿sí? Roba, incluso puede hasta cometer violencia. Dice, entonces, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son, ¿sí? Avaricientos, ¿sí? Violentos, por decirlo así, ladrones. Segundo, injustos. Aquí la palabra injustos tiene también que ver con dikaios, que significa como aquellos que no están justificados, aquellos que no tienen una relación con Dios, digamos de alguna manera, los que están fuera del pueblo de Dios. No, la traducción es un poquito difícil. No es una injusticia, de alguien que no es justo como el juez de la semana pasada que nos presentó, sino es alguien que no está justificado, ¿sí? Que está fuera, digamos, del pueblo pagano, que no soy, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy
ese avariento que se mueve en sus pasiones. Te doy gracias porque soy del pueblo escogido, porque sí, que no estoy fuera de tu alianza, por decirlo así. No soy adúltero, ¿sí? Y adúlteros, recuerden también que 1 Corintios capítulo 6 va a hablar de que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. El adúltero, más que ¿cómo decirlo? Un atropello al amor, un atropello a la otra persona, es un atropello a la alianza. Y el matrimonio está llamado a hacer las veces de Dios. Entonces es romper con una alianza. Podríamos decir incluso a un adúltero se le puede considerar como un idólatra, ¿sí? Que deja a su esposa, que deja con quien ha hecho una alianza, ha evocado una alianza como es en el matrimonio, y se va con otra mujer, se prostituye, podríamos decirlo así. Entonces, en este contexto de Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿sí? Que viven en sus pasiones de avaricia, que no pertenecen al pueblo escogido, estoy traduciendo, y aquellos que rompen la alianza. Ni tampoco soy como ese publicano, ¿sí? Como ese publicano, ese que roba, que explota, que no ama a su pueblo. Y se presenta a sí mismo. Dice, te doy gracias por ello, porque no soy así, ¿sí? Y yo, dice el fariseo, ayuno 2 veces por semana. Y eso es lo que se espera de un fariseo, ¿sí? Que se ayune 2 veces por semana. Recuerden que los fariseos ayunaban el lunes y el miércoles, ¿verdad? Y dice, ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas, ¿sí? Es decir, que está cumpliendo la Torah, que está cumpliendo lo que Dios les ha pedido a su pueblo, ¿sí? Y esa es la oración. Y dice, en cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, en cambio, el publicano, dice Jesús, en cambio, el publicano, esta persona de la cual este hombre está dando gracias, que no es como él, dice, manteniéndose a distancia, y esta palabra distancia nos recuerda a los leprosos, que manteniéndose a distancia le gritan a Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ¿sí? Utiliza otra vez, este fariseo se mantiene a distancia, ¿sí? No es capaz de acercarse a Dios. Él conoce en este signo, en este gesto, conoce su su indignidad de acercarse a Dios. Dice, y no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo. Algunas traducciones de la Biblia dicen que estaba hincado. El griego no dice que se arrodilló, pero pudiera dar este papel, cuando pudiéramos decir eso, ¿verdad? Porque pudiera darse esa idea, ¿verdad? Pero no, vuelvo a repetir, aunque algunas traducciones de la Biblia lo dicen, en nuestra traducción de la liturgia de nuestra Biblia no lo dice, pero en algún momento ustedes podrían encontrarlo, ¿sí? Y no está descabellada esa idea, sin embargo no lo dice. Dice, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, ¿sí? Se golpeaba el pecho diciendo, ¿sí? Y vuelvo a repetir la misma palabra, Deos, ¿sí? Dios, Dios, y como lo tradujeron aquí, Dios mío. Fíjense las palabras, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, esta palabra que no es el eleison que generalmente decimos, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Kyrie eleison, Christe eleison, no es ese eleison que utiliza la palabra, aunque es muy cercana, pero la palabra que utiliza más bien es, oh Dios, perdóname. Se podría traducir como perdóname o muéstrame tu misericordia, ¿sí? Ese ten piedad de mí evoca la misericordia, evoca el reconocimiento de necesitar el perdón de Dios. Entonces es lo que le dice, ten piedad de mí, en traducción, perdóname, muéstrame tu compasión. Y luego dice, soy un pecador. Soy un pecador. Su oración es muy sencilla, su oración está enfocada en Dios y en Él. En Él, en el reconocimiento de lo que realmente es. El fariseo, en el reconocimiento de lo que hace y cree que ese ayuno, y cree
que ese pagar, ese trato legalista con Dios lo hace justo ante Dios. ¿Sí? Ese trato legalista. Wow. ¿Y en dónde tiene puesto los ojos Jesús? Porque su conclusión es increíble. Su conclusión es increíble porque dice, les aseguro que este último volvió a su casa justificado. ¿Sí? Que el que salió perdonado, el que alcanzó el perdón, ¿sí? Como decíamos que la justificación es el perdón que posibilita la relación con Dios, el que salió perdonado y que puede iniciar una relación directa con Dios es el publicano, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Quisiera citar del Catecismo de la Iglesia el número 2559, 2559, que me gusta mucho, que utiliza, no tan solo que utiliza la misma cita bíblica que estamos escuchando el día de hoy, sino que también utiliza una cita a San Agustín en uno de sus sermones, y dice en el Catecismo de la Iglesia 25:559. Dice, la oración, que es lo que estamos hablando, que está hablando Jesús, es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Sí? Como utiliza evoca también a la viuda que está pidiendo que se le haga justicia. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Esta es una pregunta que yo creo que teníamos que, en esta liturgia tendríamos que preguntarnos y ser muy honestos. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo? Y cita el Salmo 130, ¿sí? De profundis clamavit. Desde lo profundo clamo hacia ti. ¿Sí? ¿Desde dónde oramos? Esto creo que es una pregunta muy oportuna en este momento y en este tiempo. ¿Cuándo oramos? Uno de mis maestros en el seminario decía, cuando vayas a la oración, fíjate bien lo que dices, fíjate bien en tu oración, porque tu oración es realmente lo que tú eres, ¿sí? Ahí eres realmente tú, eso que, si lo que tú traes a la oración, esa intimidad, eso realmente es lo que tú eres. Y entonces aquí, ¿desde dónde oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, de decir, yo lo he hecho, o desde lo más profundo, de un corazón humilde, desde un corazón humilde y contrito. Y cita el pasaje del día de hoy. El que se humilla es ensalzado. Y va a decir, la humildad es la base de la oración, ¿sí? Y esto es lo que Jesús nos está planteando en este momento de una manera muy, muy importante. La humildad es la base de la oración. Podríamos decir que es lo que dice Jesús, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Yo te aseguro que aquel volvió justificado a casa. ¿Por qué? Porque vivió en la humildad. Y aquel otro, esa fue realmente la base de su oración. Pero aquel otro que se ensalzó a sí mismo no hizo oración. De hecho, se habló a sí mismo y se comparó con los demás, ¿sí? Y entonces dice una frase muy importante que me gustaría que pudiéramos como subrayarla en nuestros catecismos. Dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, citando a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. La humildad, y eso es algo muy importante, nosotros no sabemos pedir, nosotros no sabemos orar, ¿sí? No sabemos orar como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración, ¿sí? Y va a decir algo bien, bien padre, yo digo bien padre, San Agustín dice, el hombre es un mendigo de Dios. Que esa es la primera parte de la oración. La primera parte para acercarnos a orar es pedir, enséñame a orar. Dame el don de la oración. Yo no sé pedir. Y llego aquí humildemente. Yo creo que algo que podríamos pensar en nuestras vidas, porque de repente nos pasa como a los fariseos, decimos, lo bueno es que yo sí oro, pero el que no reza es mi marido. Uy, los que no rezan son mis hijos.
A veces estamos muy atentos a lo que pasa en la vida de los otros y qué bueno porque somos papás, somos mamás, somos personas con responsabilidades y qué bueno. Pero esa preocupación y esa responsabilidad, ese rol de papá y de mamá, que no me haga distraerme de mi propia oración. Yo creo que, y Brad Petrie dice de esta manera, dice, me gustó mucho, que dice él que cuando no rezamos es porque creemos que nosotros podemos con ello. Y me hacía pensar que cuando rezamos es porque tenemos una necesidad y estamos preocupados porque tal vez no voy, ¿no? Mamá, ponle la lamparita a Diosito porque voy a tener este examen, pide por favor por mí. Tenemos una preocupación y sabemos que solos podríamos de alguna manera fracasar. Voy a entrar a esta entrevista, por favor reza por mí. Voy a esta entrevista de trabajo, de salud, voy al hospital, voy a una operación, por favor reza por mí. Hay una preocupación, yo sé y que no depende todo de mí, que estoy de alguna manera vulnerable. Pero ¿qué pasa cuando en las mañanas y en el día digo, esto lo hago yo? ¿Sí? Yo me levanto, me agarro, de repente me persino, nomás por persinarme, empiezo a manejar y ahí voy en el trabajo y me siento muy seguro de mí mismo. Cuando no hay una oración previa antes de dedicarme a mis quehaceres, aunque sean sencillos, incluso hasta para hacer la comida. No que tengamos una autoestima deficiente, ¿verdad? Que digamos, pues, oh, yo soy un inútil, yo no sé nada. En el fondo, pues eso es lo que Jesús nos estaba diciendo cuando dijo, yo soy un siervo, ¿verdad? Sin valor, ¿se acuerdan? Soy un esclavo sin valor que solamente hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Y yo creo que esta experiencia en la primera lectura nos habla de esa oración tan hermosa en humildad. A mí me gusta mucho la oración de Jesús, ¿verdad? Cuando se le dice Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador, o pecador, que soy un pecador, ¿verdad? Que se repite una y continuamente. Tal vez en estos días podría ser importante que hiciéramos esa oración sin pretensión, porque a veces cuando queremos ser humildes, abajo hay una máscara de orgullo. Ok, yo ya voy a hacer mi oración perfecta. Entonces voy a decir, Señor, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Entonces esa oración sí va a funcionar. Ahí también puede haber un acto de orgullo. No, cualquier fórmula o lo que sea, yo creo que tendremos que darnos cuenta de eso que al principio del pontificado el Papa Francisco decía, ¿quién es Jorge Bergoglio? Un pecador. Y decirlo tal cual. ¿Sí? No, se dice pecador, se tira para que lo levanten. No, honestamente, ¿sí? Soy una persona que me equivoco. Soy una persona que estoy buscando a Dios también. Soy una persona que tengo dificultades en orar. Soy una persona que me fijo en las otras personas. Incluso el darnos cuenta que nos comparamos, ¿verdad? Incluso el darnos cuenta que nos exalzamos, que, no sé, que presumimos de nosotros, el darnos cuenta, eso pudiera también ya ser el principio de la humildad. Bueno, pues aquí vamos a quedarnos. Espero que preparemos el corazón, especialmente que le pidamos a Dios el don de la humildad, ¿sí? El don de la humildad. Y pues los maestros, los grandes santos, quisiera citar a San Juan de la Cruz, cuando nos habla de la oración, dice que hay una cosa muy fuerte que nos impide orar, hay algo muy fuerte que nos impide orar, y dice San Juan, nos hace ver que las atracciones sensuales son tan fuertes y tan arraigadas en nuestra naturaleza que los esfuerzos de renuncia por sí solos nunca tendrán éxito del todo. Una mayor atracción, un mayor amor ha de inflamarnos para permitirnos desprendernos de amores menos desordenados. Esta frase me hacía pensar que hoy, qué difícil es orar, ¿no? Qué difícil es orar porque tengo que ver una película, porque tengo que checar el Facebook, porque mis sentidos sensoriales me piden una estimulación. Y eso es tan atractivo
que el sentarme a la oración puede ser de que, sí, o hacerlo rápido como sintiendo, ay, como que estoy perdiendo el tiempo, me voy a apurar ya nomás para hacer mi quehacer, para hacer mi oración y ya dedicarme a lo que realmente me gusta. Y por eso va a decir San Juan de la Cruz que una renuncia personal, ¿verdad? Que ese esfuerzo ascético no es suficiente. Dice que necesitamos una mayor atracción, que necesitamos el encuentro personal con Jesús, que necesitamos realmente saber que Él está ahí y experimentar su amor, experimentar su amor. Yo he visto personas que realmente así, que sienten tanto gozo en la oración, que prefieren incluso salirse del cuarto donde está la fiesta, donde está la televisión, donde están las risas, donde está lo alegre, para irse a rezar su rosario. Yo he visto personas y a mí me admira eso que dicen, prefiero esto me da más placer. Y no hay nada malo. Bendito sea Dios y en verdad, algunas semanas anteriores decía, qué placer hay en encontrarse con Dios. Mientras solamente evangelicemos de conocimiento, de boca, sin realmente pasar la experiencia, la alegría de conocer a Jesús, estamos muy lejos de ser evangelizadores. Pues que esta semana el Señor tenga compasión de nosotros y nos conceda tanto el don de la oración basada en la humildad, tanto la oración como la humildad. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.